Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, se encontraban los discípulos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz con ustedes. Mientras decía esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y les serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Señor, que nos reunís como a tus discípulos para darnos la promesa del Padre y para llenarnos con tu Espíritu. Abrí nuestras mentes y nuestros corazones y danos tu don que nos transforme en testigos de tu vida resucitada para nuestros hermanos. Amén. 50 días después de la Pascua, 50 en griego se dice Pentecostés, por eso estamos celebrando esta fiesta que dice en la primera lectura: al cumplirse los días de Pentecostés estaban todos los discípulos reunidos en un mismo lugar. Y este evangelio que acabamos de leer es el mismo evangelio que leímos hace 50 días en la Pascua. Jesús resucitado que se aparece cuando los discípulos están encerrados por miedo y la paz esté con ustedes, les muestra las manos y el costado, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió, yo también los envío. Entonces, la Pascua está abrazada por este don del Espíritu que se da en la Pascua y este don del Espíritu que se da en Pentecostés. Porque el Espíritu que estamos celebrando es el que abraza la comunidad. La comunidad, la Iglesia, está abrazada e impulsada por este mismo Espíritu. Pero el abrazo del Espíritu no es solamente la resurrección y Pentecostés, sino que el abrazo del Espíritu es el abrazo de la historia, porque en el Génesis, los primeros versículos dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra un caos informe, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y después, el último capítulo del Apocalipsis, capítulo 21, dice, ahí se junta, dice: el Espíritu de arriba y la esposa, la Iglesia, dicen a Jesús: ven. Y el que lo oiga diga: ven, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis. Entonces, es la historia la que está abrazada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que actúa siempre, desde siempre, pero es el último en revelarse. Y por eso podríamos decir que en el Antiguo Testamento se revela el Padre, después Jesús, que viene a nosotros, y el Padre y el Hijo que entregan el Espíritu Santo. Y tanto la primera lectura que leemos de los Hechos de los Apóstoles como el capítulo 20 que estamos leyendo del Evangelio de Juan tienen claves similares. El Evangelio nos dice, como leímos ya hace 7 semanas, dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Es decir, lo que los reúne a los discípulos no es la comunión, no es que están, sino que están llenos de miedo. Habían matado a Jesús el viernes, estaban el domingo
Y dice, mataron a Jesús, en cualquier momento nos liquidan a nosotros. En medio de ese miedo Jesús se hace presente. Jesús no está esperando que los discípulos estuvieran perfectos, en paz y reconciliados. No, es en medio del miedo que Jesús se mete. La paz con ustedes. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y Jesús repite, la paz con ustedes. Le muestra las manos y el costado, sopla y le dice, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, los pecados les son perdonados a los que ustedes se los perdonen, les son retenidos a los que ustedes se los retengan. Entonces, el Espíritu es el Espíritu que viene en medio del miedo para romper, para vencer ese miedo y transformar a estos hombres que estaban encerrados por miedo en aquellos que son capaces de difundir la buena noticia para todos. La transformación que hace el Espíritu es de la cerrazón y del miedo a la expansión. Y es una expansión que tiene un doble movimiento. El Espíritu impulsa para la misión para que todos sean reunidos. Y esa dimensión del Espíritu que impulsa y que es esa fuerza centrípeta que impulsa hacia afuera para que llegando a todos esa fuerza del Espíritu los reúna, porque el Espíritu es la fuerza de comunión. Y porque el Espíritu es la fuerza de comunión, es lo que Jesús envía. Es lo que Jesús envía y tal vez hoy es más necesaria que nunca esa fuerza de comunión. Vemos las polarizaciones, vemos las disputas, vemos la fractura que hay no solamente en nuestra sociedad, sino también en el mundo. Y hoy más que nunca es necesario el soplo de ese Espíritu que nos impulse. Era un grupito de 11 el domingo de la resurrección. Eran 10, porque si ustedes se acuerdan bien, alguno tendría que haberme corregido. ¿Cómo? Tomás no estaba. Entonces, después, 10, después se aparece a Tomás también. Y estos hombres salen y son capaces de anunciar con toda claridad que aquel a quien los judíos habían matado, todo el pueblo, había condenado a muerte, Dios lo había resucitado. Entonces, hoy más que nunca es necesaria esta fuerza. Y el Señor viene no porque estemos preparados, no porque hayamos hecho una preparación buenísima durante toda la Pascua y hoy decimos, Señor, mirá que hice todos los deberes. No, el Señor nos manda su Espíritu porque lo necesitamos, no porque lo merezcamos. El Señor viene y a estos discípulos del miedo los transforma en osados anunciadores de su palabra. Y en la primera lectura que leíamos también, Jesús había dicho a los discípulos antes de la ascensión, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto, la promesa del don de lo alto, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los discípulos quedan reunidos y ahí están, en los versículos anteriores dice que estaban cerca de 120 discípulos, y estaban los 12, ya habían elegido a Matías, estaba María también con ellos y otros discípulos, y es allí donde al cumplirse los días de Pentecostés estaban todos los discípulos reunidos en un mismo lugar y escucharon un ruido fuerte como una ráfaga de viento que llenó toda la casa donde se encontraban y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sigue? ¿Cómo? Y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Después sigue, había en Jerusalén judíos venidos de todas las naciones y al escuchar ese ruido se encontraron y se preguntaban, ¿cómo no son todos estos galileos? ¿Cómo cada uno de nosotros nos escucha hablar en su propia lengua las maravillas de Dios? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Siria, Frigia, Panfilia, el Ponto, el Asia, la Libia cirenaica, etcétera, etcétera. Todos nosotros lo escuchamos en nuestras lenguas, la maravilla de Dios. Es decir, el Espíritu
una vez más viene a estos que están en la casa, dice, estaban en un mismo lugar en la casa, que llenó la casa, e inmediatamente ese espíritu empieza a difundirse a todas las naciones. Y ese signo de todas las lenguas quiere decir, para todos es ese mensaje. Entonces, una vez más, el espíritu con esa fuerza, que es esa fuerza de expansión para remediar la división que habían provocado la distinción de lenguas. ¿Se acuerdan en el capítulo 11 del Génesis con la Torre de Babel? ¿No te acordás? Sí, bueno, ¿vos estabas ahí? Cuando construyen la Torre de Babel, queremos hacernos una torre que llegue al cielo y Dios dice, vamos a confundir las lenguas, entonces se confunden las lenguas y ahí se tienen que dispersar todos. Esa dispersión es remediada por el Espíritu que los llena a los discípulos y empiezan a hablar en distintas lenguas para contar a todas las maravillas de Dios. En la mentalidad semítica, la mentalidad semítica es muy concreta en contraposición con la mentalidad griega que es muy abstracta. Nosotros somos herederos de las dos, como cristianos se nos mezclaron gratamente las dos dimensiones. Pero para los semitas, el espíritu, en hebreo, ruach, que es onomatopeico, porque es viento, es el ruido del viento. Entonces, ese viento que llenó la casa, los llena a ellos. ¿Y cómo llena el espíritu de viento? Quedaron llenos de viento. ¿Y qué hay que hacer después de llenarse los pulmones? Hay que sacarlo. Y bueno, la palabra es la modulación del aire que está en los pulmones, la modulación por las cuerdas vocales, la cavidad bucal y la lengua, modulan. Entonces, la palabra es el espíritu apalabrado. Y ese espíritu apalabrado cuenta las maravillas de Dios. Y ojo, cuenta las maravillas de Dios aquella ciudad que había matado a Jesús. Es decir, no tiene miedo y denuncia, y al denunciar también le está anunciando la salvación, porque Jesús no dice, bueno, ahora que estoy resucitado, los voy a reventar a todos ustedes que me crucificaron. No, así como Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en su muerte y en su resurrección está siendo el Salvador de todos. Y hace de los discípulos portadores de esa salvación, y portadores de esa salvación con un lenguaje que todos lo puedan entender. Y los discípulos se juegan en eso. Y se juegan yendo, anunciando con su palabra, dando testimonio con su palabra y dando testimonio también con su vida. Según la tradición, los 12 apóstoles, cuando después integraron a Matías al grupo de los apóstoles, los 12 apóstoles terminan mártires. Acuérdense, mártir martys en griego quiere decir testigo. Martiría quiere decir testimonio, dar testimonio. Entonces, también nosotros, el Espíritu nos llena. Y ese llenarnos es llenarnos de la fuerza de comunión con Dios y la fuerza que nos une a nosotros entre nosotros. Entonces, no es un mandato externo, no es decir, hoy nos tocó el Espíritu, tenemos que salir. No, es la fuerza intrínseca que entra en nosotros y llenando a esos discípulos, los hace anunciar. También nosotros, llenos del Espíritu, no podemos hacer otra cosa sino anunciar al Señor. Y hoy anunciar al Señor puede ser peligroso. El Papa Benedicto decía, era brillante, ¿no? Y más que brillante de la inteligencia, la sabiduría también del Espíritu. Decía, en un mundo en el cual la mentira tiene mucho poder, para defender la verdad hay que pagar el precio del sufrimiento. En un mundo en el cual la mentira tiene poder, anunciar la verdad tiene el costo del sufrimiento. Entonces, hoy la mentira tiene mucho poder. Y medio de comunicación, poder
económico, poder político, ideologías, y detrás de las ideologías también hay mucho poder, imponen una cantidad de mentiras. Entonces, uno que levantás la bandera de la verdad y te crucifican. Entonces y ojo, tampoco es para que nos crucifiquen en la primera. Jesús decía, sean sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y como la simbología de la paloma y la simbología de la serpiente son complejas, y la simbología de la paloma, el Espíritu Santo, y la paloma de la paz, y la serpiente, muchas veces tendemos para este lado. Entonces, sencillos como paloma, y nos comen. Entonces, los discípulos no solamente tuvieron la osadía, sino esa osadía inteligente para poder tocar los corazones y tocar los lugares que tenían que tocar para que la verdad pudiera ser libre la gente. Porque hoy hay muchas ideologías que nos prometen que siguiendo esa ideología te van a hacer libres y te esclavizan. Y el Señor es el que murió para hacernos libres. Y si murió para hacernos libres, quiere que nosotros seamos instrumentos de esa libertad. Entonces, ¿cómo no somos instrumentos de esa libertad? Con nuestras fuerzas, con nuestro pensamiento, con nuestra idea, sino que somos instrumentos de la libertad porque somos invadidos por el Espíritu, que es el Espíritu de comunión que nos hace a nosotros portadores de esa fuerza. Entonces, tenemos para dar gracias al Señor, bendecir al Espíritu que está en nosotros. No podríamos estar acá si el Espíritu no estuviera en nosotros. Cuando rezamos y decimos, ven Espíritu Santo, no estamos llamando a alguien que no esté. La invocación al Espíritu es el Espíritu que ya está en nosotros. Hoy de mañana celebramos en la misa celebramos un bautismo. Y el bautismo es ser sumergidos en el Espíritu. Ya está en nosotros. Pero hay veces que le vamos metiendo, es como un torrente de agua que si le vas poniendo piedras encima, bueno, sale, pero no sale con toda la fuerza que tendría que salir. Y ya está en nosotros haciendo maravillas. Y nos llama el Espíritu. Y usa sus medios para llamarnos, que no es el celular, ¿no? Y lo pueden apagar si quieren. Y no voy a mirar para no pensar mal. ¿Así? Es que no saben cómo se apaga, entonces. Ahora sí. El espíritu del don de la paciencia, que yo todavía no lo tengo, pero confío que me lo dé. Entonces, bendito sea Dios que nos bendice con ese don y no nos pide nada. El espíritu es don, no es intercambio. Bueno, dame esto y yo te doy el espíritu. Es puro don que goza en darse. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa apertura para acoger y que nos dejemos guiar. Como leíamos en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad y dominio de sí. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad y dominio de sí. Que el Señor que nos regala esos dones abunde en nosotros y nos dejemos alcanzar, y que dejándonos alcanzar por esos dones podamos ser portadores. El mundo nos necesita. Y lo peor, que no lo sabe, porque aturdido por tantas mentiras, nos desprecia como despreció a Jesús. Como el mundo despreció a Jesús, nos desprecia también a nosotros, pero aquel a quien despreciaron es al que más necesitan. Y nosotros, no es que dijo,
vamos a salir ahora y vamos a decir a la gente, ustedes nos necesitan. Astutos, sencillos como palomas y astutos como serpientes, pero saber que somos la levadura en la masa, esa levadura sin la cual la masa no se puede comer, la masa no puede fermentar. Vamos a dejar que el Espíritu que está en nosotros nos impulse, nos queme, nos sople, nos lleve. Y así podamos ser cada uno en nuestro lugar, pequeño, con pequeñas actitudes, ser esa levadura en la masa para que el pan de nuestra sociedad pueda ser ese pan rico en el cual todos estamos llamados a formar.